Dada la matriz A, se nos pide que encontremos el determinante de A, luego determinemos si A es invertible, luego hallemos la matriz de cofactores de A, y finalmente hallemos la inversa de A. Comencemos por encontrar el determinante. Realizaremos cofactor expansión en la fila 2, porque la fila 2 tiene dos entradas 0. Así que a partir de la primera entrada en la fila 2, el determinante de la matriz A es igual a 0 veces el cofactor 2,1. Porque tenemos un 0 en su producto, no tenemos que encontrar cofactor 2,1. Así que pasamos a la segunda entrada de la fila 2, que es menos 2. Así que tenemos más menos 2 veces cofactor 2,1, que es igual a menos 1, elevado a la potencia 2 más 2. El exponente es 2 más 2 porque el elemento está en la fila 2, columna 2. Y luego tenemos veces el menor es igual al determinante de la matriz, formada después de eliminar la fila 2 y la columna 2 de la matriz, que es la fila y columna de menos 2. Esto nos deja con un determinante de 2 por 2 donde la fila 1 es 2 menos 4 y la fila 2 es 4, 6, que vemos aquí. Y ahora me muevo a la tercera entrada de la fila 2, que es otro 0, lo que nos da más 0 veces cofactor 3,1, pero de nuevo, porque tener un factor de 0, podríamos detener el producto de 0. Así que simplificando, el primer producto y el tercer producto son 0. Simplificando, tenemos menos 2 veces la cuarta potencia de lo negativo 1 es igual a 1 positivo. Y el determinante es igual a 2 por 6, que es 12, menos 4 por 4. Lo que es negativo 16. Simplificando, 12 menos 16 es igual a 12 más 16 o 28. El determinante es igual a menos 2 veces 28, que es igual a 56 negativo. Número 2, A es invertible. Y dado que el determinante no es igual a 0, la matriz A es invertible, lo que significa que la matriz A tiene una inversa. Para el número 3, nos preguntan. Para encontrar la matriz de cofactores. Como tenemos una matriz de 3 por 3, la matriz de cofactores se define aquí en la esquina superior derecha. Observe cómo tenemos que encuentra 9 cofactores. Y ya he configurado todo esto para ahorrar algo de tiempo. Vamos a pasar por la primera fila. Cofactor de 1,1 es igual a menos 1, subida a la potencia de 1 más 1, veces el menor correspondiente. El menor es igual al determinante de la matriz tras eliminar la fila 1 y columna 1 de la matriz. Si eliminamos la fila 1 y la columna 1, podemos ver que tenemos una matriz de 2 por 2. El menor es igual a el determinante de esta matriz de 2 por 2 donde fila 1 es menos 2, 0, y la fila 2 es menos 2, 6. La siguiente entrada en la matriz de cofactores es el cofactor 1,2, que es igual a menos 1, elevado a la potencia de 1 más 2, multiplicado por el menor correspondiente. El menor es igual al determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y ahora la segunda columna. Tenemos un 2 por 2 determinante donde la fila 1 es 0, 0 y la fila 2 es 4, 6. La entrada en la fila 1 columna 3 es el cofactor 1,3, que es igual a menos 1, elevado a la potencia de 1 más 3 veces el menor correspondiente. Para encontrar al menor, eliminar la fila 1 columna 3. El menor es igual al determinante de los 2 por 2 restantes determinantes, donde la fila 1 es 0 menos 2, y la fila 2 es 4 menos 2. Ahora voy a seguir adelante y detenerme aquí, pero los cofactores restantes ya están listados, y luego tenemos que simplificarlos para encontrar la matriz de cofactores. De nuevo, al menos simplifica la primera fila. En la fila 1, columna 1, tenemos el cuadrado de negativo 1, que es positivo. Y el determinante es igual a menos 12 menos 0 o menos 12. Una vez menos 12, nos da negativo 12. En la fila 1 columna 1 de la matriz de cofactores. Para la entrada en la fila 1, columna 2, tenemos el cubo de negativo 1, que es negativo. Y el determinante es 0 menos 0, que, por supuesto, es 0. Dándonos una entrada de 0 en la fila 1 columna 2 de la matriz de cofactores. Vamos a echar un vistazo a uno más. En la fila 1, columna 3, tenemos la cuarta potencia de la negativa, que es positiva. Y el determinante es 0 menos 8, lo que se simplifica a 1 8 veces positivo. Que es 8, dando nosotros una entrada de 8 en la fila 1 columna 3 de la matriz de cofactores. Por lo tanto, es posible que desee pausar el vídeo y verificar las entradas restantes.
para la matriz de cofactores. Para el número 4, se nos pide que encontremos la inversa de la matriz A, y lo haremos usando el método adjoint, donde A inverso es igual a 1 dividido por el determinante de la matriz A veces la contiga de A, donde A adyacente es igual a la transposición de la matriz de cofactores. Así que antes de encontrar la matriz inversa, tenemos que encontrar la unión de A transponiendo el cofactor matriz que acabamos de encontrar. Así que acabamos de encontrar esta matriz de cofactores y, por lo tanto, la unión de A es igual a la transposición de esta matriz. Para transponer la matriz, la primera columna de la matriz de cofactores se convierte en la primera fila de la transposición, o en la primera fila de la contiga de A. La segunda columna de la matriz de cofactores se convierte en la segunda fila de la transposición, o de la adjunta de A, y la tercera columna de la matriz de cofactores pasa a ser la tercera fila de la transposición o la tercera fila de la matriz adjunta. Así que ahora que tenemos el adjunto de A, y ya teníamos el determinante, podemos usar la fórmula para encontrar la inversa de A. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. El determinante de A es igual a 56, dándonos 1 dividido por menos 56. Y luego tenemos los tiempos adyacentes de A, que de nuevo es la transposición de la matriz de cofactores. A continuación realizamos la multiplicación escalar, y luego simplifica las fracciones. Simplificando, el primer papel de A inverso es 3/14, 2 séptimos y séptimos. La segunda fila es 0, menos la mitad, 0. Y la tercera fila es menos 1 séptima, menos 5/14 y 1 decimocuarta. Espero que esto te haya resultado útil.